Vamos ahora a Japón, donde el partido oficialista perdió la mayoría en las elecciones para la Cámara Alta del Parlamento. Pero la gran novedad estuvo marcada por el tercer lugar de un partido populista de ultraderecha, cuyo líder, Shohei Kamiya, ha sido comparado con Donald Trump. Shohei Kamiya es el nombre de la gran sorpresa que dejaron las elecciones de la Cámara Alta del Parlamento japonés. Su partido Sanseito remeció el panorama político nipón al pasar de 2 a 14 escaños y posicionarse como la tercera fuerza opositora, algo que algunos ven como un triunfo tomando en cuenta que irrumpieron hace solo 5 años. Su lema de campaña, Japón primero, refleja cómo las ideas ultranacionalistas de Donald Trump han sido su principal fuente de inspiración. Necesitamos formar un equipo fuerte. No sabemos cuándo serán las próximas elecciones, pero podrían ser incluso en otoño. Formaremos un equipo de cara a las elecciones anticipadas y daremos otro gran paso adelante. Kamiya es un antiguo concejal y gerente de supermercado que en plena pandemia se hizo conocido en su canal de YouTube. Ahí difundía teorías conspirativas antivacunas, criticaba a la élite y alertó de una supuesta invasión silenciosa de extranjeros. Ahora ha intentado proponer límites a la inmigración, el veto al matrimonio igualitario y busca reformar la Constitución para eliminar algunas garantías sobre derechos humanos o libertad de culto. No pretendemos discriminar a los extranjeros ni incitar a la división. Primero reconstruiremos con firmeza la vida de los japoneses que actualmente lo necesitan. Su mensaje ha calado hondo en un país que atraviesa tiempos de descontento social, con una inflación que ha afectado los precios del arroz, los escándalos de corrupción que han golpeado al gobierno y las negociaciones por los aranceles de Estados Unidos. El número de inmigrantes que no obedecen reglas está en aumento. La carga para los ciudadanos, incluidos los impuestos, es cada vez mayor, por lo que la vida se está volviendo más difícil. Creo que todos lo sienten, aunque no lo digan. Hay gente que no lo dice, pero lo siente. Sanseito habla en nuestro nombre. Aunque el actual primer ministro Shigeru Ishiba perdió la mayoría en la Cámara Alta, ya anunció que piensa seguir al frente de un país que no ha quedado ajeno al alza de las ideas de la ultraderecha. En las últimas horas, el gobierno de Ecuador extraditó a Adolfo Macías, alias Fito, el mayor narcotraficante del país, a Estados Unidos. Esto a casi un mes desde la recaptura, luego de que se fugara desde una cárcel de máxima seguridad, donde cumplía condena por varios delitos. Macías, líder de la banda Los Choneros, aceptó su extradición de manera libre y voluntaria en una audiencia a la que asistió de manera telemática desde la cárcel. La Fiscalía del Tribunal de Brooklyn, en Nueva York, levantó cargos en abril pasado en su contra por tráfico de drogas y de armas. Macías es el primer ecuatoriano en ser extraditado desde que Ecuador restableció la posibilidad de extradición el año pasado. Vamos con noticias internacionales. Tomás Aliaga, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Comencemos bien. Rápidamente con Brasil. En esta oportunidad vamos a revisar las imágenes que nos llegan desde Brasilia con el expresidente Jair Bolsonaro, que mostró en público por primera vez su tobillera electrónica. Esta ahí medía este dispositivo de seguridad que la justicia le ordenó. Todo esto obviamente en el contexto de el caso que le está enfrentando por supuestamente haber estado detrás de un golpe de Estado en contra de Lula da Silva. ¿Cuál es el contexto de esa imagen que estamos viendo en la parte izquierda de nuestra pantalla? El expresidente tuvo que acudir en las últimas horas hasta la Cámara Baja de Brasilia y una vez que terminó, obviamente, de presentarse ahí ante los parlamentarios, sale de este recinto y es ahí donde se produce esta especie de conferencia de prensa improvisada, por decirlo de alguna manera. Él comienza a hablar ahí con la prensa, pero esta imagen de la exposición de su tobillera no fue lo único que llamó la atención de esta puesta en escena, sino que también momentos posteriores a que el exmandatario terminara de hablar, se produjo una especie de trifulca, de pelea, de tumulto que dejó por lo menos a una persona lesionada. Es decir, acá fue un tanto ahí curioso lo que se registra una vez que Jair Bolsonaro expone al mundo su tobillera electrónica. Volvió a reiterar Jair Bolsonaro que considera absolutamente injusto la medida que le ha aplicado la justicia de que tenga que utilizar este dispositivo y de hecho definió esa situación como una humillación máxima.
Claro, bueno, también va acompañado de medidas cautelares. Acá la idea es a él poder vigilarlo para poder saber cuáles son sus movimientos, pero acá también se mantenía un riesgo, que así lo pensaba la justicia, que él podría solicitar algún asilo en algún país, por ejemplo, Estados Unidos. Sí. Sí, exactamente, y por eso mismo hay que recordar que el viernes recién pasado la justicia, específicamente el Tribunal Supremo de Brasil, le impone por lo menos 5 medidas cautelares, entre ellas la utilización de la tobillera electrónica que estamos viendo ahí en pantalla, y además le prohíbe por completo a Jair Bolsonaro que hable siquiera con algún diplomático extranjero, y no solo eso, sino que también se le prohibió el uso de redes sociales, y es por eso que también ha generado cuestionamientos lo que fue la transmisión de esa imagen que estamos viendo en pantalla ahí, que veíamos más bien en pantalla de la tobillera electrónica. Cambiemos de tema, ya tenemos en pantalla este registro que nos llega desde la ciudad de Nueva York. Estamos viendo un heroico rescate que en esta oportunidad fue protagonizado por 2 miembros de la unidad de servicios de emergencia del Departamento de Policía de Nueva York. Lo que se conoce es que estas 2 personas, estos 2 oficiales, estaban patrullando, iban a bordo de un vehículo por las calles de la localidad de Queen, ahí dentro de Nueva York. Ellos se percatan que hay un fuerte olor a humo, se bajan rápidamente y finalmente notan ahí que se estaba incendiando esta casa. Estos 2 agentes ni siquiera lo piensan 2 veces, irrumpen de lleno en la propiedad, obviamente para intentar poner a salvo a las personas que hayan estado en riesgo, y es así como logran poner a salvo a 2 personas que se estaban prácticamente ahí ahogando por esta emanación de humo muy importante que provenía de este incendio. Claro, y además, ¿hay alguna noción de cómo empezó el fuego? No se ha determinado, ni siquiera se ha entregado un balance preliminar respecto al origen de las llamas, pero lo que sí han dicho los oficiales, como decíamos, ni siquiera lo pensaron 2 veces, y dicen que ellos llevan esta especie de intención, si se quiere, lo llevan en la sangre, es decir, apenas ellos notan una situación de peligro, no lo piensan y van e intervienen. Claro, y también hay una situación de preparación. ¿Te acuerdas que habíamos visto en otro tema, pero en la urgencia además y en la forma en la que ellos tienen de reaccionar cuando también salvan a una persona que estaba al interior de un vehículo, rompieron el vidrio, pudieron rescatar a una persona que esa vez estaba prendiendo en fuego el automóvil? Claro, por lo tanto, también hay una preparación ahí, esto no, más allá de la decisión que ellos tienen. Exactamente. Vamos a cambiar de tema en esta oportunidad. Hablemos del impacto y la conmoción que hay en el mundo del entretenimiento, luego que en las últimas horas se confirmara el fallecimiento del conocido actor que estamos viendo acá en pantalla, el actor estadounidense Malcolm Jamar Warner, de 54 años. Lo más dramático de todo es la manera en la que fallece, sin duda muy inesperado. Él estaba de vacaciones en Costa Rica con su familia y aparentemente se habría ahogado mientras estaba nadando en una playa, es decir, una situación dramática, inesperada, y es por eso también que su muerte ha generado tanto impacto y tanta conmoción. Asimismo lo han reportado todos los medios internacionales. Recordemos que él sin duda es una de las figuras principales de la conocida serie El Show de Cosby, donde él interpretaba precisamente al hijo de Bill Cosby, Theo Huxtable. Y además, bueno, había recibido él reconocimientos, había sido nominado también a importantes categorías en premios. Él había recibido un Emmy, ¿no? Un Grammy. Sí, un Grammy había sido postulado a un Emmy. A un Emmy, también había sido postulado a varios Oscars. Hay que destacar que además de ser un actor muy consagrado, también tenía una importante carrera musical. Es por eso mismo que en el año 2015 gana un premio Grammy. También años posteriores es nominado nuevamente a un premio Grammy. Es decir, tenía sin duda una carrera muy exitosa. Era muy querido. Y a raíz de esto mismo es que ya son varias las figuras del espectáculo, del entretenimiento, que han manifestado su pesar por todo lo que ha ocurrido y sobre todo por lo sorpresivo que resulta el fallecimiento de esta persona. Es decir, acá no estamos hablando de que el actor haya estado enfermo, ni mucho menos, sino que más bien es víctima de un accidente. Y respecto a ese accidente, precisamente se han revelado algunos antecedentes. Por ejemplo, dicen que esto ocurrió en la playa en Playa Grande, todo esto cerca del pueblo de Cahuita, como decíamos, donde estaba junto a su familia, y según reportan algunos medios, se habría ahogado una vez que fue arrastrado por una potente corriente de agua, es decir, aparentemente no fue capaz de salvarse ante esta potente corriente, y esto también nos pone en evidencia y nos da cuenta de los riesgos que se corren, obviamente al uno estar visitando alguna playa que uno no conoce desde hace mucho tiempo. Claro, y aparte este era un lugar donde él había ido de vacaciones. Sí, es por eso mismo que resulta muy dramático, muy sorpresivo.